Febrero de 2012. Monterrey, Nuevo León. La ciudad ya no respiraba música, respiraba miedo. En esos días, los nombres se borraban rápido, como si la violencia tuviera prisa. Pero esa vez no era un desconocido, era un hombre ligado al origen de Bronco. Alguien que alguna vez vivió bajo luces, giras y aplausos, y que terminó convertido en un cuerpo abandonado después de un secuestro. Y ahí se rompió algo que nadie quería aceptar. No era solo una tragedia aislada. Era el primer golpe de una década que iba a cobrarse la historia de la banda como si fuera una cuenta pendiente. Porque Bronco, para el público, era otra cosa. Era la hermandad vestida con jumpsuits brillantes, el orgullo de Apodaca, los coros que se cantaban en las calles y en las salas humildes, la sensación de que esos hombres eran familia, y que esa familia nunca se traicionaría. Pero detrás de esa postal había un mecanismo que no sale en las canciones. Había contratos, silencios, desgaste, un nombre que podía desaparecer en manos ajenas, y una obsesión que creció como veneno. La obsesión por el control, por no volver a perder, por mandar incluso cuando ya no quedaba nadie para discutirlo. Y entonces empezó la caída uno a uno. Primero, la muerte que puso a la banda frente a una verdad brutal. La fama no protege, la fama marca. Después, el golpe que no se oye como disparo, el que llega en la sangre y en el hígado, el que apaga la risa desde adentro. El hombre que hacía de la alegría un escudo, terminó consumido por una enfermedad que lo obligó a bajarse del escenario antes de tiempo, mientras los demás seguían cantando como si el show pudiera tapar el dolor. Pero lo más oscuro no fue lo que vino de afuera. Lo más oscuro fue lo que ocurrió cuando el miedo y la ambición entraron a la misma habitación. Porque la tercera puñalada no la dio un cartel ni un diagnóstico. La dio la palabra más sagrada convertida en arma. Compadre, en México esa palabra no es un apodo, es un juramento. Y cuando ese juramento se rompe, no deja herida, deja ruinas. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo nació Bronco en Apodaca y cómo una banda de obreros transformó el regional mexicano en una fiebre continental. Segundo, el error legal que los dejó sin su propio nombre y por qué la despedida de los 90 fue una máscara perfecta. Tercero, ¿qué pasó realmente en 2012 cuando comenzó la lista de caídas? Y cuarto, el momento exacto en que el compadre se volvió enemigo y la traición terminó de rematar lo que la muerte ya había iniciado. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes tienes que volver al origen, porque ahí, en el polvo de Apodaca, empezó la maldición. En 1979, Apodaca no era una postal. Era polvo, concreto barato y jornadas que empezaban antes de que el sol subiera del todo. Nuevo León era trabajo duro, fábricas, camiones, el tipo de vida donde la música no se sueña como lujo, se usa como salvavidas. Y ahí, en ese borde áspero donde la gente aprende a apretar los dientes, un grupo de jóvenes de clase obrera tomó una decisión que parecía una locura. Amarrar su destino a unas cuerdas, a un acordeón, a un teclado eléctrico y a una voz que todavía no entendía el tamaño del monstruo que iba a despertar. Ellos no nacieron con el apellido de la industria, nacieron con hambre, y por eso Bronco, al principio, no sonaba como estrategia, sonaba como necesidad. Lupe Esparza al frente, bajo en las manos, la garganta como timón, Javier Villarreal con la guitarra y la segunda voz, Choche encontrando su lugar entre el ritmo y el corazón del grupo, y Eric Garza poniendo el aire distinto, ese brillo de teclas y acordeón que hacía que la música regional dejara de sonar rígida y empezara a moverse como si tuviera sangre joven. Lo que vino después no fue un golpe de suerte, fue una mutación. Durante los años 80, mientras otros seguían agarrados al molde seco del norteño, ellos se atrevieron a mezclar lo que se suponía que no se mezclaba. Tradición con algo más suave, más pop, más fácil de entrar en cualquier casa. El acordeón y el bajo sexto con un teclado que traía futuro. Y cuando el futuro entra en una banda, cambia todo.
porque ya no estás cantándole solo a la cantina, estás cantándole a la radio, a la sala de una familia entera, al barrio, al amor romántico y al desamor que duele en silencio. En 1980 dieron el primer paso oficial con Te quiero cada día más, un título sencillo, casi inocente, pero que era una promesa de constancia. Ese tipo de constancia que solo tiene alguien que viene de abajo y sabe que no hay plan B. La industria te deja entrar por una rendija y tú tienes que empujar con el cuerpo completo. Y ellos empujaron. Disco tras disco, carretera tras carretera, sin glamour real, con esa rutina que no se ve en televisión, dormir poco, comer mal, repetir canciones hasta que la garganta se vuelve metal. Y entonces llegó 1989, y todo se volvió demasiado grande para la vida que conocían. A todo galope no fue solo un álbum, fue el momento en que Bronco dejó de ser una banda y se convirtió en fenómeno. El sonido ya estaba listo, la estética también, los jumpsuits brillando como armadura de escenario, la sincronía perfecta como si fueran un solo cuerpo, la imagen de igualdad total. Y el público se lo creyó, porque quería creerlo. Quiéreme como te quiero, un fin de semana, que no quede huella. Canciones que se metían en los callejones de los barrios y también en las salas con alfombra. Canciones que podían sonar en una fiesta humilde y en una mansión, porque el dolor y el deseo no piden permiso para entrar. Hasta la televisión se los tragó. Una telenovela podía convertir un coro en himno, y cuando eso ocurre, ya no perteneces a tu agenda, perteneces a un país entero. Ahí nació el mito del grupo como familia, los hermanos que subieron juntos y que nunca se iban a soltar. El problema es que las leyendas cobran intereses, y cuando el éxito se vuelve costumbre, también se vuelve presión. Mantener la cima es un trabajo más cruel que alcanzarla, porque ya no estás luchando por llegar, estás luchando por no caer. La gente veía alegría, pero adentro empezó el desgaste. La música celebraba amor, unidad y melancolía romántica, pero el calendario celebraba otra cosa: vuelos, carretera, entrevistas, noches sin dormir, exigencia de producir lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. En el escenario parecía que todos mandaban igual, pero en la sombra empezó la división silenciosa, la grieta que no se confiesa. Lupe, siendo la cara y la voz, cargó la presión más pesada, y esa presión no siempre se convierte en fuerza, a veces se convierte en obsesión. La obsesión se llama control. Control del rumbo, del sonido, del dinero, de la marca, de quién decide y quién obedece. Y cuando la confianza se vuelve contabilidad, la hermandad se vuelve frágil. Entraron los roces, las diferencias creativas, la envidia que no se dice en voz alta, los rumores que el público nunca ve, los acuerdos que se cierran con sonrisa y se rumian con rabia. Bronco estaba en la cima, pero por dentro ya sangraba, y ese sangrado no se cura con aplausos. Guarda este detalle, porque es el que explica todo lo que viene. El éxito no solo los hizo famosos, los encerró, los convirtió en una máquina, y cuando una máquina se cansa, alguien siempre intenta apretar más fuerte. Ahí, en ese primer brillo de Apodaca convertido en imperio, empezó a crecer la semilla del peor miedo de todos: perderlo todo. Y cuando un hombre tiene ese miedo, puede empezar a destruir exactamente aquello que juró proteger. A mediados de los 90, la máquina ya no sonaba como música. Sonaba como metal recalentado. Bronco seguía llenando, seguía facturando, seguía siendo ese símbolo de orgullo popular. Pero por dentro el aire era irrespirable. Los camerinos se volvieron pequeños para tantos silencios. Y las giras, que antes eran un sueño, empezaron a sentirse como una condena repetida. En 1996 llegó el anuncio que le partió el pecho a millones. Bronco se separa. Y lo dijeron con una calma casi elegante, como si fuera un ciclo natural, como si el amor se acabara sin ruido.
Nadie habló de pleitos. Nadie habló de dinero. Nadie habló de heridas. En enero de 1997, confirmaron la gira de despedida. Aseguraron, con una firmeza que sonaba ensayada, que no había rencores personales ni fracturas financieras, que solo querían irse en la cima. Y entonces llegó diciembre. El Estadio Azteca, Ciudad de México, un templo que no perdona a los débiles. Cerca de 100,000 personas llorando como si les arrancaran una parte de su juventud. Piensa en esa imagen. Una multitud inmensa cantando con el corazón abierto, creyendo que estaban presenciando un final épico, creyendo que la historia se cerraba con dignidad. Pero la verdad nunca se queda callada para siempre. Ese concierto no fue solo una despedida, fue un último acto de control, una forma desesperada de recoger pedazos antes de que el derrumbe quedara expuesto. Porque lo que estaba matando a Bronco no era únicamente el cansancio, ni los egos, ni la presión del éxito. Lo que estaba matando a Bronco era algo más frío, más silencioso, más mortal que un grito en camerino. Guarda este detalle, porque es el que cambia todo. El veneno real estaba escrito en papel. En los primeros años, cuando eran jóvenes pobres con el corazón lleno de prisa, firmaron contratos como quien firma un boleto de salida. Confiaron en manos que prometían abrir puertas, y esas manos les fueron cerrando la vida. Entre cláusulas y letras pequeñas, la banda entregó lo único que jamás debió entregar: su nombre, su identidad, su marca, lo que el público pronunciaba con cariño. Ellos lo perdieron sin darse cuenta. El golpe explotó en 2003, cuando la nostalgia y la necesidad empujaron a un reencuentro. Querían volver, querían recuperar lo que habían sido. Querían demostrar que la hermandad todavía existía, pero la realidad los esperó como un balde de agua helada. Les dijeron que no podían usar Bronco, que el nombre ya tenía dueño, que el imperio que habían levantado con sudor y carretera estaba en manos ajenas. Y esa humillación no se mide en dinero, se mide en orgullo, se mide en identidad arrancada. Así nació la vergüenza pública que pocos entienden. Subirse al escenario sabiendo que el público te llama por un nombre y tú tienes que presentarte con otro. El Gigante de América. Un título enorme para esconder una herida enorme. Durante 14 años, desde 2003 hasta 2017, vivieron bajo esa máscara. Grabaron, giraron, resistieron. Y mientras afuera parecía una simple estrategia de marca, por dentro era una guerra que consumía lo más delicado que existe entre músicos: la confianza. Porque una batalla legal no solo quema dinero, quema paciencia, quema ternura, quema humanidad. Cada trámite, cada abogado, cada documento, cada negociación fue un recordatorio constante de que alguien, en algún momento, los había traicionado. Y cuando un hombre vive demasiado tiempo con esa idea en la cabeza, empieza a cambiar. Empieza a ver enemigos donde antes veía compañeros. Empieza a creer que el control absoluto es la única forma de sobrevivir. Lupe Esparza, el rostro, la voz, el timón, no salió intacto de esa guerra. Lo que antes era liderazgo se fue endureciendo. Lo que antes era cuidado se convirtió en vigilancia. La lección fue brutal y quedó tatuada en su mente. No se confía en nadie. No se suelta nada. No se comparte el poder. Y cuando esa mentalidad entra a una banda, la banda deja de ser banda. Se vuelve empresa, se vuelve propiedad, se vuelve trono. Y aquí viene lo más inquietante. Esa transformación ocurrió antes de la sangre, antes del secuestro, antes del hospital, antes de la muerte. El sistema ya estaba construido, la paranoia ya estaba instalada, la idea de que el nombre vale más que las personas ya había echado raíces. Solo faltaba el primer golpe irreversible para que todo lo demás se volviera inevitable. Porque cuando la historia te quita el nombre, no solo te roba una palabra, te roba la paz. Y un hombre sin paz empieza a cometer actos que después justificará como necesidad. Y ahora sí, después de la máscara, después del Azteca, después del nombre perdido, viene la primera caída.
la que ocurre lejos de los reflectores, en una ciudad tomada por el miedo, donde la fama no salva a nadie, solo lo señala. Febrero de 2012 no llegó con música. Llegó con un silencio pesado, de esos que se sienten en la nuca. Monterrey, Nuevo León, que durante años se vendió como motor industrial, se había convertido en un mapa de miedo, con rutas marcadas por halcones, con llamadas que nadie quería contestar, con familias que aprendían a hablar en clave para sobrevivir. En esa ciudad, donde el dinero y el plomo caminaban juntos, un hombre con pasado de escenario fue arrancado de su vida como si no valiera nada. Y ese hombre se llamaba Eric Garza. Si hoy alguien escucha el nombre y no lo ubica, es precisamente porque la historia lo fue empujando hacia los márgenes. Eric había estado en el origen, en ese Bronco de los primeros años, cuando todavía era polvo de Apodaca y hambre de futuro. Entre 1980 y 1986, él era teclas y acordeón. Era el brillo moderno que ayudó a moldear un sonido distinto. Y aunque se fue antes de que el fenómeno estallara con toda su fuerza, su huella quedó ahí, como una firma invisible en la madera del barco. Años después, el propio Lupe lo admitiría de una forma que pesa como sentencia, que con Eric grabaron 5 discos y ya eran conocidos antes de que otros llegaran. Eso no es un dato menor, eso es el tamaño de la pérdida. Después, Eric se salió de la luz. Eligió algo que muchos artistas sueñan en secreto, una vida más tranquila, más anónima, más humana. Monterrey le parecía un lugar posible para eso. Volver a ser alguien que compra pan sin que lo persigan las cámaras. Pero el México de inicios de la década de 2010 no perdonaba a los nombres. Y la fama, incluso vieja, incluso lejana, tiene un lado perverso. Te convierte en etiqueta, en un objetivo con valor. En esos años, el norte del país estaba atravesado por una guerra que no necesitaba uniformes para existir. La disputa por territorios, por rutas, por control, convirtió a la ciudad en un tablero sangriento. Las bandas no solo peleaban entre ellas, también cobraban por respirar. Y en ese ecosistema, los músicos del regional se volvieron una presa perfecta, no por lo que cantaban, sino por lo que representaban. Para los criminales, eran vacas de rescate, nombres con familia, con miedo, con un historial que podía obligar a pagar. Y si no pagaban, servían como mensaje. Hay un ejemplo que lo explica con una crueldad que todavía duele recordarla. En enero de 2013, en Hidalgo, Nuevo León, encontraron 17 cuerpos en un pozo. 14 eran de Combo Colombia, una banda que solo había ido a tocar a una fiesta. No era una película, era una advertencia nacional. El tipo de historia que hace que los músicos empiecen a mirar la puerta cada vez que alguien entra. El tipo de historia que te deja claro que el escenario no te protege de nada. Y ahora vuelve a febrero de 2012. Eric Garza es secuestrado en Monterrey. No se lo llevan por accidente, lo eligen, lo arrancan. Y cuando eso pasa, el tiempo se vuelve una tortura lenta. Las horas se estiran, las llamadas pesan como piedras. Los captores piden dinero, y cuando piden dinero no están pidiendo solo billetes. Están pidiendo vida, están pidiendo silencio, están pidiendo que aceptes que ellos mandan. Se intentó negociar, se intentó salvarlo. Pero hay una palabra que en esa guerra se volvió rutina: ejecución. Eric fue asesinado. Y su cuerpo apareció como aparecen los cuerpos en esos años, como si la muerte fuera un paquete sin destinatario. Con esa noticia, Bronco entendió algo que nadie quiere aprender de esa manera: que el nombre, el Gigante de América, no era una coraza, que la marca, la fama, los discos, no detienen a un hombre armado, que la historia que habían vivido en los tribunales, esa pelea por un nombre, era insignificante frente a un país donde la vida podía desaparecer en una esquina. Y el golpe no fue solo público, fue íntimo. Porque cuando el primero cae así, lo que muere no es solamente una persona, muere la ilusión de seguridad.
Empieza la paranoia, empiezan las preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Por qué él y no otro? ¿Quién sabía dónde estaba? ¿Quién habló? ¿Quién se benefició del miedo? Y lo más brutal de todo es que ese tipo de preguntas, cuando entran a una banda, se quedan. Se sientan en la mesa, se meten en los ensayos, se esconden detrás de cada sonrisa. Recuerda esta sensación, porque es la que va a perseguirlos desde aquí. La primera caída no fue un adiós romántico, fue un asesinato. Y cuando la muerte entra así, no sale fácil. 7 meses después, el destino iba a cambiar el tipo de dolor. Ya no sería el horror del secuestro. Sería algo más lento, más íntimo, más cruel. La muerte de la risa. La muerte del hombre que hacía que todo pareciera soportable incluso cuando ya no lo era. El 2012 fue un año maldito para Bronco. No por superstición barata, por hechos, por golpes que no te dan tiempo de respirar. En febrero, Monterrey les arrancó a Eric Garza con la frialdad con la que ese norte aprendió a tragarse nombres. Y cuando todavía no se apagaba el eco del miedo, cuando la banda aún estaba tratando de entender qué significa que la fama no te protege sino que te señala, llegó el segundo golpe. El que no se oye como balazo, el que no deja casquillos en el suelo, el que entra despacio por la sangre y se instala como una condena silenciosa. José Luis Villarreal, Chochi, era el tipo de hombre que sostenía la alegría con las manos. La gente lo recuerda como Choche Man, porque no era solo músico. Era energía, era humor, era esa presencia que le decía al público que todo estaba bien, aunque el mundo se estuviera cayendo. Su cara siempre parecía lista para la broma. Su cuerpo se movía como si el cansancio no existiera, y en el escenario tenía un don raro, hacer que miles de personas se sintieran acompañadas. En un grupo que vivía entre carretera y presión, Choche era el corazón que marcaba el ritmo humano, no el musical. Pero detrás del personaje había un cuerpo en guerra. Una guerra lenta, cruel, sin aplausos. La cirrosis no se anuncia con luces, se anuncia con desgaste, con fatiga, con un dolor que se aprende a ocultar porque el show no se detiene. Y esa es la parte que casi nadie quiere mirar. El artista que hace reír mientras por dentro se va apagando. El hombre que carga con la obligación de ser el alegre cuando su organismo ya no le pertenece. Con los años, la enfermedad le fue cerrando puertas, hasta que la puerta más dolorosa se cerró sola, la del escenario. En el último tramo, Choche dejó de viajar con ellos. No porque quisiera, sino porque ya no podía. Un año entero sin subirse a cantar, sin esa rutina que, por absurda que suene, también es identidad. Imagínalo. Estás vivo, pero te están quitando aquello que te explica quién eres. Y mientras eso pasa, afuera la gente no pregunta por tu hígado, pregunta por el próximo concierto. Así funciona el espectáculo. Aplaude con la misma mano con la que te olvida. El domingo 30 de septiembre de 2012, en Apodaca, el lugar donde la historia de Bronco había empezado, Choche se fue. Tenía 55 años. Su hijo diría después que murió dormido, como si el cuerpo al fin se rindiera cuando ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo. Pero la tranquilidad no le tocó a los que se quedaron. Porque aquí viene el detalle más cruel. Ese que explica por qué este no es solo un caso de enfermedad. Es un caso de sistema. Cuando llegó la noticia, Lupe Esparza y los demás estaban en un concierto, en vivo, frente a público real, con luces reales, con músicos tocando, con gente grabando con el teléfono. Y ahí, en ese instante, se activó la frase que persigue a todas las tragedias de la industria: el show debe continuar. No como motivación, sino como sentencia. Tener que cantar mientras tu hermano se acaba de morir es una forma de violencia que no deja marcas visibles, pero te rompe por dentro para siempre. Cantar una canción alegre mientras el corazón se te hunde es la definición exacta de la palabra máscara. La noticia corrió como terremoto. Los medios hablaron, los fans lloraron,
Bandas colegas se vistieron de luto en redes. Y Lupe, en medio de ese golpe, escribió un mensaje que parecía un intento de sostener algo que ya se estaba quebrando del todo. Pero el daño ya estaba hecho. No solo se había ido un músico, se había ido la risa. Se había ido el amortiguador emocional que mantenía a Bronco en pie cuando el miedo y la tensión ya estaban instalados. Y el siguiente derrumbe fue inmediato. Javier Villarreal, hermano de Choche, no pudo seguir subiendo al escenario con ese hueco al lado. No pudo repetir canciones sabiendo que faltaba el hombre que las hacía más ligeras. En el mismo 2012 tomó la decisión de irse. Y con eso, la imagen original quedó rota, no en una foto sino en la estructura espiritual del grupo. En menos de un año, el cuadro fundador quedó devastado. Eric, asesinado. Choche muerto por enfermedad. Javier huyendo del dolor. Y en la cima, con el nombre como obsesión y el control como único refugio, quedó Lupe. Solo. Y cuando un líder se queda solo en un imperio construido con presión, la soledad no lo vuelve más humano. A veces lo vuelve más duro, a veces lo vuelve peligroso. Recuerda este momento, porque aquí muere la risa, pero nace algo peor. La idea de que ya no hay espacio para la compasión, de que la banda no es familia, es empresa. Y cuando esa lógica entra, el siguiente capítulo no se escribe con lágrimas. Se escribe con demandas, con acusaciones y con una palabra que en México se supone sagrada: compadre. En México, la palabra compadre no se dice a la ligera. No es un apodo de cantina ni una muletilla de confianza. Compadre es un vínculo casi religioso, un pacto invisible que nace cuando dos familias se unen en un bautizo, cuando alguien acepta ser padrino y, con eso, acepta cargar una parte de tu vida. Es una promesa de lealtad en los días buenos y, sobre todo, en los días malos. Por eso, cuando esa palabra se rompe, no se rompe una amistad, se rompe una estructura moral entera. Después de 2012, con Eric muerto, con Choche enterrado, con Javier incapaz de seguir, el escenario se quedó más vacío de lo que el público podía imaginar. Y para llenar esos huecos, Lupe Esparza terminó apoyándose casi por completo en un hombre que no venía del origen de 1979, pero que sí había estado en el corazón del imperio cuando el imperio brillaba de verdad: Ramiro Delgado. Entró en 1987, cuando Bronco ya olía a fenómeno, y se convirtió en el que sostenía el teclado y el acordeón como si fueran parte de la respiración del grupo. No era solo músico, era pieza de estabilidad. El que estuvo en los años grandes y también en los años de humillación, cuando el nombre desapareció y la banda tuvo que vivir bajo otra piel. Ahí fue donde la palabra compadre se volvió columna. Porque cuando te quitan el nombre, te quitan algo más que una marca. Te quitan identidad. Y en esa clase de crisis, uno se aferra a lo más cercano. Ramiro se quedó, acompañó, resistió. Por eso duele más lo que vino después, porque la traición más eficaz no llega con gritos, llega con frialdad. El 1 de marzo de 2019, en Brownsville, Texas, ocurrió la escena que, según el propio Ramiro, partió el vínculo en dos. No fue un pleito espectacular frente a cámaras, fue algo peor, fue el cuerpo, la salud. La fragilidad humana tocando la puerta en medio de una maquinaria que no quiere escuchar. Ramiro estaba lidiando con problemas médicos serios, especialmente hipertensión, y el ritmo de conciertos, viajes y presión empezaba a ser peligroso. En una historia normal, ese sería el momento en que el compadre te cubre la espalda, te cuida la salida, te baja la carga, pero Ramiro sostuvo después que recibió lo contrario. Indiferencia, maltrato, la sensación de que su enfermedad era un estorbo para el negocio. Y hay un detalle que convierte la herida en humillación. Ramiro dijo que el desprecio no venía solo de un lado, que también se filtró a un nuevo centro de poder que había empezado a crecer en el escenario: los hijos de Lupe, José Adán y René. Ya dentro del grupo,
ya respirando el show como herencia. Para un hombre que se sentía familia, que había puesto décadas sobre esos escenarios, que lo miraran como reemplazable no era una falta de respeto, era una expulsión simbólica. Como si le dijeran sin palabras, gracias por tu juventud, ahora hazte a un lado. Y aquí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve peligrosa. Porque cuando una persona se siente traicionada en lo humano, empieza a revisar lo económico, empieza a mirar atrás, empieza a recordar conversaciones, pagos, acuerdos, promesas hechas en pasillos. Ramiro, según su versión, comenzó a sospechar que la frialdad era solo la superficie, que abajo había algo más sucio, algo que no se arregla con un abrazo, algo que solo se arregla con abogados. Habló de números, habló de cuentas, habló de un golpe que no se ve desde el público. Señaló que cada presentación podía generar cifras enormes, alrededor de 1 millón de pesos por show, y que, siendo un miembro clave y considerado socio en la práctica, lo que él recibía no reflejaba esa realidad. No era una diferencia pequeña, era una distancia que olía a vacío, a dinero que se va por una tubería que tú no ves, a decisiones tomadas sin ti, a un sistema diseñado para que el control quede en las mismas manos siempre. Lo más duro de esa acusación no es el monto, es lo que implica. Implica que la música, la hermandad, el sacrificio, se estaban usando como fachada para un reparto desigual. Implica que el dolor de 2012 no unió a los sobrevivientes, sino que los dejó en un terreno donde la desconfianza se volvió regla. Y cuando la desconfianza entra a una banda, todo se contamina. Los ensayos se vuelven tensos. Las miradas pesan. Las frases se calculan. Nadie sabe quién es aliado y quién es contador. Ahí, en esa mezcla de enfermedad, desprecio y sospecha de dinero, la palabra compadre dejó de sonar sagrada, se volvió amenaza. Porque ya no era solo me fallaste, era me quitaste. Y cuando alguien siente que le quitaron su vida entera en cuotas, ya no busca reconciliación, busca justicia o venganza, a veces las dos. Recuerda esto, porque es el punto exacto donde la tragedia cambia de forma. Ya no es un secuestro, ya no es una cama de hospital, ahora es una guerra interna con papeles, declaraciones, silencios estratégicos y una pregunta que quema. ¿Qué vale más, la lealtad o el control? La respuesta, en esta historia, no llegó con música. Llegó meses después, con demandas, con conferencias y con una frase que sonó como sentencia para todo lo que una vez llamaron familia. Abril de 2019. La palabra compadre ya no era un abrazo, era un expediente. Durante años, ese vínculo había servido como sostén silencioso dentro de Bronco, sobre todo cuando el grupo vivió la humillación de perder su propio nombre, y cuando el 2012 les arrancó a 2 de los suyos en menos de un año. Pero hay algo que el dolor hace con los sobrevivientes. No siempre los une. A veces los convierte en islas, cada uno cuidando su pedazo de vida como si el mundo entero estuviera intentando quitárselo. Ramiro Delgado rompió el silencio y lo hizo de la manera más irreversible. No con una canción, con una demanda. Según su versión, no se trataba de un simple malentendido. Eran 3 acusaciones que, juntas, sonaban como un disparo moral, maltrato, mala administración de fondos y traición. No era solo me trataron mal, era me usaron, era me vaciaron, era me quisieron borrar. Y en ese momento, el conflicto dejó de ser un rumor de camerino. Se volvió una guerra pública. Una guerra donde lo que se disputa no es únicamente dinero. Se disputa el derecho a existir dentro de la historia. Porque en un grupo como Bronco, no basta con haber tocado el teclado en los años grandes. Lo que importa es quién tiene el poder de decir, tú sí fuiste, tú no fuiste. ¿Quién tiene la llave del relato? El 20 de septiembre de 2019, en Monterrey, Ramiro apareció junto a su abogado, Javier Navarro, y anunció 2 demandas mercantiles contra Lupe Esparza y la sociedad del grupo. El mensaje era claro. No quería destruir a nadie, decía.
Quería que la ley le devolviera lo que era suyo. Y cuando uno escucha eso, entiende el tamaño del abismo. Porque cuando un hombre que te llamó compadre durante décadas termina hablando de ti con términos legales, la reconciliación ya no es una mesa, es un campo minado. En esa conferencia, lo que se puso sobre la mesa fue más grande que una paga semanal. Ramiro quería claridad sobre los ingresos, sobre lo que se generaba realmente en cada presentación, sobre derechos ligados a grabaciones, sobre proyectos derivados, sobre el uso del nombre, sobre todo lo que construye un legado cuando el público no lo ve. Y ahí apareció la cifra que incendia cualquier conversación, alrededor de $1 millón por show, una máquina que no se puede detener, una máquina donde cada engrané siente que está dando más de lo que recibe. La respuesta del otro lado no fue suave, fue una mezcla de defensa y castigo. El grupo negó las acusaciones y sostuvo que Ramiro había faltado a compromisos, que se ausentó de conciertos, que se escudó en la enfermedad. Y luego vino la parte más dura, la que no se discute en juzgados, sino en el corazón. Lupe utilizó la historia como arma. Dijo, con una frialdad que corta, que Bronco ya había grabado 5 discos y ya era famoso con Eric Garza antes de que Ramiro llegara, que habían trabajado 15 años antes de su entrada. Como si esos años fueran un muro que lo dejaba afuera para siempre. Y en el intento de justificarse, dejó ver la estructura real del imperio. Afirmó que, aún así, él había luchado para darle a Ramiro una parte igual, y remató con una frase que parecía diseñada para que nadie confundiera el escenario con una familia. Sus hijos, dentro del grupo, solo cobraban sueldo. Él no convertía a sus hijos en socios, pero a Ramiro sí lo había hecho. Esa frase, dicha así, tenía 2 lecturas, defensa o sentencia. Para Ramiro podía sonar como burla. Para el público, como confesión de que el grupo ya no era hermandad, era empresa. Y entonces llegó el golpe final. No fue un documento, fue una línea, una idea congelada en palabras. En los grupos no hay amigos, dicha así, sin temblor, como quien cierra una puerta con llave. Ese fue el momento en que, compadre, murió de manera oficial. No por falta de cariño, por exceso de control. Después, intentaron maquillar la ruptura con una maniobra que parecía conciliación. Entra el hijo de Ramiro, Ramiro Delgado Jr., a cubrir el teclado y el acordeón. Pero el ambiente ya estaba contaminado. La desconfianza no se cura con un reemplazo. Y el 5 de enero de 2021, también él se fue. Ese día se cerró el ciclo de manera absoluta. En el universo de Bronco ya no quedaban Delgado, ya no quedaban Villarreal, ya no quedaba nada que oliera a la foto original. Lo que quedó fue un trono y un hombre sobre él, solo. Y lo más inquietante es que el trono seguía brillando, porque el público aplaude el show, no el precio. Pero ahora sí, para entender qué tipo de reino se construye después de tantas caídas, hay que mirar el presente. Porque hay algo peor que perder a los tuyos. Seguir adelante como si fueran un estorbo del pasado. Hoy Bronco sigue existiendo. Y esa es la parte que confunde a la gente. Porque el público mira el escenario y cree que la historia es continuidad. Cree que la fama es una línea recta. Cree que mientras haya luces y un micrófono encendido, todo está bien. Pero cuando una banda sobrevive a una década de golpes, no sobrevive intacta, sobrevive transformada. A veces, sobrevivir es solo aprender a caminar encima de los escombros sin mirar hacia abajo. En 2017 ocurrió el regreso que parecía milagro. Después de 14 años de humillación legal, de vivir con un nombre prestado, de presentarse bajo una máscara que no era la suya, Bronco recuperó el derecho de llamarse Bronco en México. La gente lo celebró como una redención, como si el universo hubiera pedido perdón, como si el nombre volviera a poner todo en su sitio. Pero un nombre no resucita a nadie. Un nombre no cura el miedo. Un nombre no repara una confianza rota. Solo hace algo, vuelve a poner valor económico donde antes había herida.
Y ahí está el contraste que da escalofríos. Mientras el público aplaude el regreso del nombre, la estructura humana ya no es la misma. En el escenario queda Lupe Esparza como el último sobreviviente de aquella foto original, que empezó en 1979. A su lado ya no están los que levantaron el sonido desde el barro. No está Eric, el que terminó convertido en noticia de secuestro en febrero de 2012. No está Choche, el de la risa, el que murió el 30 de septiembre de 2012, cuando la vida ya lo tenía agotado por dentro. No está Javier, que se fue cuando la ausencia se volvió imposible de soportar. Y no está Ramiro, el compadre, el que pasó de sostén a enemigo, del escenario al tribunal, del abrazo al documento. Lo que queda hoy es otra cosa, un Bronco rearmado como empresa familiar. Lupe al frente, sus hijos José Adán y René, integrados como parte del cuerpo actual del grupo. Músicos de soporte, gente que hace el trabajo con profesionalismo, pero que no carga con la historia en la sangre. Y esa decisión tiene lógica fría. Cuando un hombre ha visto cómo se mueren los suyos, cómo el país devoran a un músico, cómo una enfermedad apaga la risa y cómo la confianza se convierte en demanda, ese hombre deja de creer en la hermandad como garantía. Empieza a creer en la sangre como contrato. Lo que antes era una banda, hoy funciona como un sistema de continuidad, como un traspaso. El detalle más inquietante no es que sigan girando o que celebren aniversarios. Es el precio exacto que pagaron para llegar a este presente. Más de 40 años de historia. 2 muertes que marcaron el calendario como puñaladas. Una salida por dolor. Un juicio por dinero y dignidad. Y una limpieza final que terminó borrando apellidos enteros del escenario. Hasta que incluso el hijo del compadre, Ramiro Delgado Jr., entró y luego salió el 5 de enero de 2021, como si el apellido Delgado ya no tuviera lugar en esa casa. Entonces entiendes la imagen completa. Un trono construido con música, sí, pero también con paranoia, con control, con una frase que lo resume todo y que todavía suena como hielo. En los grupos no hay amigos. Si esa frase es verdad, la historia de Bronco deja de ser una tragedia aislada y se vuelve una advertencia. Porque la verdadera maldición no fue el secuestro ni la cirrosis. La maldición fue lo que la fama le hace al corazón cuando el dinero entra a la misma mesa que la lealtad. Puedes recuperar un nombre, puedes pagar abogados, puedes ganar demandas, puedes llenar estadios otra vez. Pero hay cosas que ni el Azteca ni los millones pueden devolverte. La tranquilidad de confiar, la risa de Choche sin máscara, la vida simple que Eric buscó y que le arrebataron, y la palabra compadre dicha sin miedo. Al final, el legado no se mide por cuántas veces suena un éxito. Se mide por a quién tuviste que perder para seguir sonando. Y esa, quizá, es la verdad más dura detrás de cualquier leyenda.